Hola, mi nombre es Jorlis, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy, chicos, voy a dar respuesta a una pregunta que me han hecho varias chicas, tanto por acá por el canal como por mi cuenta de Instagram, y es referente a mi cirugía de útero, a la histerectomía que me practicaron hace un par de años, casi 3 ya. Si no has visto ese video, les voy a dejar por acá el enlace para que pasen a verlo, porque hoy voy a hablar no de la cirugía como tal, sino del proceso posterior a esta cirugía. Me preguntan mucho cómo me siento después de la cirugía, cómo fue el proceso de recuperación, cómo estoy ahora, si me siento distinta. Entonces, la verdad es que es un tema bastante complejo, pero voy a hablarles, como siempre, desde mi experiencia, cómo yo lo he venido manejando. No es un proceso que para mí haya sido fácil, entiendo que para otras personas quizás ha sido más sencillo, pero bueno, ustedes saben, no todos somos iguales, así que vamos a comenzar. Bueno, bellezas, yo me estoy tomando un tecito de jengibre con limón, voy a colocar la taza por acá, porque ustedes saben que a mí me encanta mover las manos. El tema es el siguiente, en el momento que a mí me dan la noticia que me tienen que hacer esta operación, la verdad es que fue bastante chocante para mí, pero era por el hecho de que el útero era un órgano del que yo no era muy consciente, o sea, yo no le daba mucha importancia. Más sin embargo, cuando me dicen que me lo van a extraer, wow, para mí fue así como, ya vas a quitar una parte de mi cuerpo. La verdad es que eso no me agradó mucho, pero bueno, me tocó asimilarlo y aceptarlo porque de paso tuve que en un par de días decidir aceptar la cirugía porque no tenía mucho tiempo, ¿ok? Era una cirugía de emergencia. Bueno, eso se los dejo en el video que ya les comenté, que les estaré dejando por acá. Posterior a la cirugía, el proceso fue bastante lento, bastante duro, sobre todo porque en mi caso tuvieron que hacerme transfusión de sangre. Entonces como que, bueno, el proceso de adaptación o de más bien de aceptación de mi cuerpo hacia la nueva sangre fue bastante lento. Yo me sentía terrible, o sea, me sentía muy, muy mal. Mi cuerpo era, o sea, era como una batalla interna y era todo, era lo físico, era lo mental, era lo emocional. Fue un proceso, como les digo, lento. Pero bueno, yo tuve mucho apoyo, porque la verdad es que me hacía falta, digamos, ese soporte porque yo no entendía mucho lo que me estaba sucediendo. El hecho es que 15 días después de la cirugía es que yo empiezo a sentirme medianamente bien, ¿ok? No totalmente recuperada, pero anímicamente ya me sentía un poquito mejor, ya mi cuerpo no presentaba tantos síntomas en cuanto a la aceptación de la nueva sangre, ni en cuanto al proceso en general. Entonces ya a los 15 días ya empecé a sentirme un poquito mejor y es cuando empiezo a asimilar todo aquello, o sea, el hecho de que ya no tenía mi útero, de que había una parte de mí, de mi cuerpo, de mi organismo, que ya no estaba. Cuando yo comienzo a pensar en esto, la verdad me causó una especie de vacío, una sensación como de... me dio entre impotencia, frustración, rabia, dolor. La verdad es que yo esos días estuve hecha un manojo de nervios, de miedos, de angustias, de tristeza, de rabia. Era una cosa muy rara porque, o sea, yo no sabía cómo asimilar todo aquello. El tema es que cuando yo me sentí un poco ya, digamos, algo recuperada, yo empecé a investigar mucho porque si bien tenía lo que mi médico decía, ¿no? Bueno, lo que dicen muchos médicos realmente, ¿no? Que el útero no lo necesitas, que eso es un órgano que después que tienes hijo no tiene por qué estar allí, porque bueno, no voy a repetir esas cosas porque la verdad es que es algo que no me gusta, es una energía que no me gusta transmitir. El tema es que esas eran las palabras del médico, pero para mí eso no era satisfactorio. Y como ustedes saben que yo soy fanática de investigar, yo empecé a buscar información en otras fuentes, digamos, experiencias. Empecé a hablar con personas que ya habían pasado por la cirugía, otras que la habían podido detener. Entonces, bueno, ahí me fui haciendo como les digo, muchísima información para entender un poquito más y saber qué camino tomar, porque honestamente yo sí me sentí perdida, aunque como les dije al principio, era un órgano al que yo no le prestaba mucha atención. Una vez que me lo extrajeron, a mí me hacía falta. No sé cómo explicarles esto, no sé si todas las mujeres a las que son sometidas a una histerectomía pasan el mismo proceso, no lo sé. El tema es que para mí fue bastante duro.
En este camino, en este buscar, empecé a conectar con muchísima gente que trabajaba o que trabaja con lo que es la energía del útero. Ahí empecé a entender que el útero, si bien es un órgano dador de vida, en cuanto biológicamente hablando, ¿no? Puedes tener un hijo gracias al útero. El útero, además de eso, habla de la energía creadora, ¿ok? Creadora en general. Es una fuente de energía maravillosa y todas las mujeres deberíamos ser conscientes de esto y no ver al útero simplemente como el órgano que me permite ser madre. No, como les digo, es nuestro centro energético como mujeres. Deberíamos tener, ¿no?, alguna práctica en nuestro día a día que nos ayude a conectar con ese centro energético, a darle el valor y la importancia que realmente tiene. Es increíble todo lo que tú puedes desbloquear desde allí si trabajas en función de ese centro energético. Entonces yo empecé como a trabajar muchísimo esta parte para empezar a recuperar, porque yo, como les digo, honestamente, yo me sentí por un momento perdida, era muy agobiante para mí lo que estaba pasando, pero volver a reconectar, empezar a ver lo que es el útero, no como órgano para tener hijos, como le digo, sino como mi centro energético, porque una cosa que me explicaron es, aunque el órgano ya no está, Jorlis, el centro energético permanece, sigue estando allí y sigue requiriendo la misma atención de parte tuya. Entonces yo empecé a enfocar algunas prácticas para eso, para fortalecer esa energía, para conectar nuevamente con esa energía, y de alguna manera es lo que me ha ayudado a, digamos, a recuperar ese equilibrio. Si me van a preguntar por la parte física, síntomas, malestares, no sé, algún, digamos, daño colateral, no, en mi caso no lo tengo, no, digamos, no he presentado ningún tipo de síntoma, de dolor posterior a la cirugía. Entiendo que hay unas chicas que sí, y algunos médicos me explicaron que eso se debía a que no cumplían con el reposo requerido. Por eso es muy importante luego de la cirugía tener un reposo absoluto, cuidarnos muchísimo. Recuerdo que a mí una de las cosas que me prohibieron, además de no hacer fuerza, no correr, no saltar, o sea, no levantar pesos importantes, me dijeron que por 6 meses no podía cocinar, o sea, no podía estar cerca de la estufa, hornilla, cocina, como ustedes le digan, porque ese calor que irradia ese fuego allí es perjudicial para la cicatrización. Entonces, son cosas que quizás uno dice, bueno, ¿qué tanto daño me puede hacer esto? Pero no hay. Es algo a lo que debemos darle importancia porque estamos hablando de una herida interna, ¿ok? Que no estamos viendo cómo va la cicatrización. Entonces, la única manera de asegurarnos que esa cicatrización se dé de manera correcta es cumpliendo al pie de la letra lo que el médico estipula en cuanto al reposo. Eso es sumamente importante. Ahora, todo lo que les he mencionado, estoy hablando de la parte emocional, energética, como les digo, que para mí, luego de todo lo que es el proceso de recuperación físico, es una cosa sumamente importante, muy importante. Y si tú eres una chica que desde antes de esta cirugía ya tenías algún tipo de conexión, de reconocimiento de tus órganos, y obviamente para ti quizás sea un poco más duro, saber que te lo van a extraer, entonces con mucha más razón debes hacer ese proceso de reconexión. Pues hay chicas, hay páginas en internet, hay videos en YouTube donde hablan de cómo hacer esta reconexión, de cómo sanar ese vínculo, de cómo no romper o por lo menos recuperar ese hilo. Es muy importante que se hagan de esta información. De las chicas que a mí me escribieron, habían 2 de ellas que estaban próximas a hacerse la cirugía. De hecho, si mal no recuerdo, que es por quien estoy haciendo este video realmente así como, porque ya me lo venían pidiendo hace un rato, pero a mí entre una cosa y otra, y aparte el contenido que ya tenía planificado, se me pasaba. Pero la semana pasada me escribe una chica y me dice, Jorlis, a mí la semana próxima me van a hacer esta cirugía, tengo muchísimo miedo, me gustaría que hablara. Entonces realmente como que eso me empujó más porque wow, o sea, la deben estar operando esta semana. Y quizás está un poco asustada, se siente perdida, así como me sentí yo en aquel momento, así como seguro se han sentido muchas de ustedes si ya han pasado por esto o las que están próximas a pasar. Es un tema, como les digo, que muy poco se habla y creo que es algo que se tiene que hablar muchísimo más porque son muchas las mujeres que han pasado por este tipo de cirugías. Y una cosa que digamos no apoyo de la medicina tradicional es que le hagas creer a la mujer
que el útero es simplemente un órgano que está allí para dar hijos y después que tienes hijos lo mejor es que te los saques. Creo que cada uno de nuestros órganos tiene una importancia, evidentemente es invaluable, todos son necesarios, pero en cuanto a lo que energía se refiere, para nosotras las mujeres, el útero es central. Como les digo, es el centro energético nuestro, ¿ok? Es donde nace, es donde aflora nuestra creatividad, lo más hermoso que tenemos, o sea, son muchas las cosas que derivan de allí, que se fortalecen de allí. A nivel, ojo, estoy hablando, como les digo, energético, emocional, ¿ok? No vamos a hablar solo de lo físico. Recuerden que una de las cosas que yo siempre digo es que no somos solamente un cuerpo físico, ¿ok? Somos seres integrales. Tenemos alma o espíritu, como ustedes lo quieran llamar. Son muchas las cosas que nos mueven. No es solamente la parte física. Entonces, como que dejar de lado esa parte emocional para mí es un grave error. Es un error grandísimo y siento que muchas veces algunos médicos nos llevan a eso, a dejar de lado la parte emocional. Ojo, no quiero decir con esto que si tu médico te dice que tienes que hacerte la cirugía, no lo vayas a hacer. No, evidentemente yo también tuve que hacerla porque estaba en un estado físico, digamos, bastante delicado. Tanto así que la cirugía fue de emergencia. Como les digo, eso no se podía posponer. Pero el post de esa operación para mí no fue solamente la recuperación física, sino también la recuperación emocional, la recuperación de ese equilibrio que tanta falta me hacía. Y les digo honestamente, ahora que no tengo el útero, pero que soy más consciente de él, me siento muchísimo mejor con esa parte de mi ser, aunque el órgano no esté. Es simplemente por el hecho de saber que el punto energético se mantiene. Yo recuerdo que cuando era muy joven veía mi útero como un problema y quizás mucho del daño físico que tuvo mi útero se debió precisamente a la energía que yo le ponía en ese sentido, a los pensamientos negativos que yo generaba, ¿no? Diariamente, porque desde muy chica a mí se me decía, desde antes de ver mi primera menstruación, a mí se me decía que el útero, que la menstruación, perdón, era algo negativo, que era algo malo, que eso le daña la vida a la mujer, que ya no vas a vivir como antes, que, o sea, una serie de cosas que me fueron como martillando en la cabeza. Y digamos que yo fui creciendo con esa creencia de que menstruar era algo negativo. Digamos que esa parte de mi ciclo como mujer, yo no aprendí a honrarlo ni respetarlo, más bien lo rechazaba. Y obviamente cuando tú generas rechazo, pues tu cuerpo se alinea con eso que tú no quieres. Entonces va a tratar de como eliminarlo. Ojo, esto lo supe evidentemente luego de todo este proceso, cuando empecé a estudiar un poco sobre lo que era el centro energético y toda esta cosa, ¿no? El tema es que yo le puse tanta energía negativa a mi útero, yo rechacé tanto mi ciclo, que yo recuerdo que desde mi menstruación número 1 fue dolorosa. Fue dolorosa, fue traumática y recuerdo que durante toda mi adolescencia yo tenía menstruaciones en las que me desmayaba del dolor, vomitaba, o sea, era una cosa, como les digo, traumática. De hecho, era tan fuerte que yo los 2 primeros días de menstruación no podía hacer nada. Si estaba en el colegio, no podía ir a clases porque me desmayaba. O sea, era una cosa horrible, horrible, horrible. Entonces, les repito, yo todo esto lo empecé a entender ahora y bueno, obviamente es una información que me sirve muchísimo porque me ayudó a sanar mucho, me ayudó a sanar mi relación con mi ciclo como mujer y evidentemente me ayuda muchísimo más porque tengo una niña que va a cumplir 5 años dentro de poco y evidentemente quiero enseñarla a amar eso, a entender que nuestra biología es perfecta, que es maravillosa, que hay que amarla, que hay que respetarla, que hay que honrarla y que hay que honrar todos y cada uno de nuestros órganos y principalmente nuestro útero, que es nuestro centro energético. Entonces, bueno, creo que me estoy extendiendo bastante, pero es que quería dejarles claro, porque no es, cuando me preguntan cómo te sientes después de la cirugía, me parece muy vago decirles, no, yo me siento genial, porque no tengo ningún síntoma, no tengo ningún dolor, todo perfecto, hago ejercicio, no me duele nada, o sea, eso me parece como, ok, es solamente la parte física, y ustedes saben que para mí lo físico y lo emocional están conectados, entonces probablemente si yo no hubiese sanado toda esa parte emocional, si yo no hubiese limpiado esa energía, si yo no hubiese reconectado con mi energía, tal vez tuviera algún síntoma físico.
el punto es que para mí la parte emocional es tan o más importante que la parte física y por eso vivo el proceso de esta forma, ¿ok? Les repito, esta información es para todas aquellas personas que al igual que yo entienden la importancia de la parte emocional, de la parte energética en cuanto a lo que es, digamos, la salud física. Eso es importante aclararlo. Otra cosa que me han dicho muchísimo es, Jorlis, pero es que bueno, a mí me dicen que si cuando me saquen el útero voy a ser menos mujer. No, belleza, no es así. Aunque te saquen el útero, tú no vas a ser menos mujer, vas a seguir siendo una mujer hermosa, maravillosa, perfecta. Quizás no vas a poder ser madre, o tal vez ya lo eres, pero no vas a poder tener más niños, pero eso no te hace menos mujer, ¿ok? Tampoco vas a perder el deseo sexual si ya no tienes el útero. Todo está en que en vez de preocuparte por lo que pueda andar mal, empieces a ocuparte para mantenerte en bienestar. Cultivar, como te digo, esa parte energética, esa conexión con tu centro, sanar la parte emocional, para que todo a nivel físico también ande de manera perfecta y en equilibrio. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Como les digo, para mí ha sido, digamos, un camino maravilloso dentro de todo, porque he tenido que aprender cosas que bien tenían que habernos enseñado, nos tienen que enseñar a todas desde niña. Y aunque no es así, pues hay procesos que nos ayudan precisamente a ver lo que por años hemos tenido de lado. Para mí este proceso ha sido eso, ha sido un camino de mucho aprendizaje. No ha sido sencillo, es verdad, ha sido doloroso, ha sido frustrante, pero siento que es el camino para volver a reconectar, es lo que necesitaba vivir para volver a reconectar y para poder ver esas cosas que por años, digamos, tuve de alguna manera abandonadas. Bueno, bellezas, nada, este es el mensaje que quería dejarles, además de darles un mensaje de ánimo. No se sientan destruidas, no se sientan perdidas, ¿ok? Somos muchísimas las mujeres que hemos pasado por esto, cada quien lo va a afrontar como mejor puede con las herramientas que tienen, así que si tú estás buscando eso, herramientas para hacerte, para transitar este camino, pues te dejo esta información por si te sirve para que tomes lo que obviamente con lo que conectes, ¿no? De todo lo que yo estoy diciendo, no significa que tengas que hacer las cosas tal cual yo las he venido haciendo, pero bueno, quizás te dé algunas luces en ese camino que estás por transitar o que estás transitando. Y siendo así, si ya pasaste por este camino, me gustaría que me dejaras en los comentarios cómo has hecho, cómo lo has venido llevando, qué cosas han sido importantes en tu proceso, así entre todas compartimos información, porque repito, es un tema que debería tratarse más, que debería hablarse más abiertamente, porque somos muchas las mujeres que pasamos por esto, entonces no entiendo por qué cerrarse tanto a esto o por qué señalar a la mujer porque no tenga útero. No, repito, no eres menos mujer por eso, sigues siendo una mujer estupenda y maravillosa aunque no tengas el útero, el órgano como tal, porque el punto energético está, ¿ok? Y va a seguir estando, solamente necesitas reconectar con él, alimentar nuevamente, ¿no? Ese hilo para que, digamos, el equilibrio se mantenga y para que puedas empezar a vivir en bienestar. Nada, espero que les sea de provecho esta información y si es así me gustaría que me dejaras like en este video, que te suscribas a mi canal por supuesto, además que me sigas por todas mis redes sociales que en la caja de descripciones te voy a estar dejando los links. Además, belleza, recuerda que me ayuda muchísimo eso, que te suscribas, que compartas. Si sientes que hay otras mujeres a las que esta información le puede ser muy valiosa, comparte el video, eso me ayuda a mí muchísimo a seguir creándoles contenido. También déjenme en los comentarios qué otro tema o qué otra cosa les agobia, ¿no? De todo esto, de la energía femenina, con qué cosas han tenido que lidiar. Eso me da ideas también a mí para seguir creándoles contenido. Y bueno, bellezas, nada, esto es todo por el video de hoy. Así que yo, como siempre, desde acá, les envío besos, abrazos y montañas de buenas vibras. Bye.